Decidimos visitar uno de los lugares más antiguos y característicos de Guadalajara, el Panteón de Belén. Entramos a uno de sus recorridos para escuchar las historias de su origen, su belleza arquitectónica y lo más importante, sus leyendas paranormales, tales como la del árbol del vampiro, Nachito y algunas otras leyendas. El recorrido fue muy largo, así que lo subiremos en dos partes todo el recorrido. El día de hoy, en Casillero Paranormal, les presentamos la primera parte de este interesante recorrido en el Panteón de Belén y sus leyendas. Reglas, por favor, muy claras del museo: no tocar nada, no recargarse en nada. Por favor, guarden silencio cuando el guía está hablando, al menos pueden platicar. Si tienen alguna duda, me levantan la mano, así no nos interrumpimos y le damos salida a ese inquieto. Estamos en el panteón más antiguo de Guadalajara que aún se conserva. Eso es bien importante, porque mucha gente cree que es el panteón más antiguo de toda la historia. Hubo cementerios mucho más antiguos que ya no existen. Este es el más antiguo que aún se conserva. Y hay otro que está como a 10 minutos que no sé si lo ubiquen, es el panteón de Mezquitán. Ese panteón es el más antiguo de Guadalajara que aún puede sepultar a una persona. Aquí ya no, este es un museo, pero el de allá todavía puede seguir sepultando. Este panteón abre sus puertas en el año de 1848 y la persona que lo construye es el arquitecto Manuel Gómez Ibarra. Manuel Gómez Ibarra es el mismo arquitecto que hizo las torres de la catedral y la cúpula del Instituto Cultural de Cabañas. El Panteón de Belén se divide en dos partes: el patio, que vemos aquí, y las gavetas. Pero también hay algo muy importante. En un inicio el panteón tuvo un patio de pobres. Ese patio de pobres ya no funciona porque desaparece en el año de 1967 y estaba ubicado exactamente frente a nosotros, donde ahora se ve esa torre, la torre de especialidades del Hospital Civil Antiguo. Así es como se manejó el Panteón de Belén. Este fue el patio de pobres y este fue el patio de ricos. El patio de ricos tiene también áreas con gavetas, que son estas que tenemos aquí en la pared. Estas gavetas, si ustedes observan bien, aún conservan alguna numeración. No todas, pero algunas sí conservan la numeración, lo cual nos indica que era para identificar. Aquí, si nosotros observamos, tenemos 5 niveles de 3 tumbas cada uno, 15 gavetas en cada arco. El siguiente corredor que está al fondo, que lo llamamos el corredor norte, es un poco más alto. Ahí tiene 18 gavetas por arco. Y este es el corredor poniente, que es el que tiene 15 gavetas por arco. Ahorita me hacían una pregunta muy buena, muy interesante. Oye, ¿las tumbas que ya no tienen espacio, que ya no tienen nombre, ya las perdieron? No, de hecho hay varias posibilidades. Una es que ya hayan exhumado los restos, que ya no haya nadie ahí. Pero hay que tomar en cuenta también que muchos también se ha caído el epitafio y no se ha vuelto a recuperar. Sin embargo, los restos siguen ahí adentro. Por eso es que la numeración, que es la que en un dado momento nos permitiría revisar al 100% si hay o no hay restos, de acuerdo al libro de registros que existe sobre el Panteón de Belén. Si avanzamos un poquito más, vamos a notar algo curioso, o algo que a lo mejor va a llamar su atención, y es que la Iglesia Católica participa en la construcción del cementerio. La Iglesia Católica, por lo tanto, no te permitía cremar cuerpos en ese tiempo. Por ello representaba un rito pagano o un pecado mortal. Sin embargo, casi siempre cuando caminamos por esta zona, y cuando algunas personas son muy observadoras y se dan cuenta de esta gaveta que tenemos aquí, a ver, espérame, si es que tú nos acabas de comentar que esto es para cuerpos completos y aquí hay 4 personas sepultadas. ¿Cómo sepultaron 4 personas completas ahí? Si nosotros nos hemos dado cuenta de algunas momias, tomando como referencia a Guanajuato, varias están dobladas en posición fetal. Era la forma de ingresar más de un cuerpo. Si era solamente uno, era ataúd, y si eran 2, 3 o 4, dobladas. Esa es la diferencia básica. El Panteón de Belén también ofrece recorridos nocturnos. La diferencia básica entre la explicación diurna y nocturna es que el día se basa un poquito más en arquitectura, en historia, en personajes, y la noche se basa un poquito más en leyendas. Este es un buen ejemplo de ello, por eso es que les doy un corto para que no se queden con la duda. Y esta historia nos habla de un matrimonio escocés que al llegar a Guadalajara, al llegar a México,
comienzan a hacer muchas obras de caridad. Muchos ricos en ese tiempo humillaban, sobajaban a la gente pobre. Ellos no, ellos se ayudaban con comida, con agua, con cobijas, eran muy buenas personas. Por eso la leyenda dice que al morir, muchas personas vienen buscando consuelo a sus peticiones. Si lo haces con fe, sin importar tu religión, sino tu fe, esta pareja se va a encargar de que Dios escuche tus peticiones y te las cumpla. Eso es lo que se dice sobre este lugar. Tenemos un espacio también muy interesante, que es este que está aquí en la esquina. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos con atención, nos vamos a dar cuenta que la tumba que está en la esquina sale un poquito del estereotipo de la tumba rectangular. Esa es una tumba que tiene forma de octágono. Es la tumba del arquitecto que hizo el panteón, el señor Manuel Gómez Ibarra. El caballero nació en una hacienda llamada La Labor, que está muy cerca de la cabecera municipal de Chapala, del municipio de Chapala. Y esa es su tumba, exactamente en esa esquina. En esa esquina, precisamente, también sucede un fenómeno interesante visual. Y si nosotros volteamos en primera instancia hacia allá, hacia ese corredor donde está mi otro compañero con su grupo, y observamos o tratamos de calcular la distancia que hay de aquí a la barda donde topa el muro, y luego si hacemos lo propio con el que está al lado izquierdo, nos vamos a dar cuenta que a simple vista uno de los dos corredores es más largo que el otro, y casi siempre por lo general es este, el que ven un poquito más larguito. Es igualito, es idéntico, la diferencia está arriba. No sé si ya notaron que los arcos, uno es más alto que el otro. Sí. Acá habíamos establecido que había 15 gavetas por arco, ¿se acuerdan? Acá hay 18. Aumenta una hilera más y eso da una ilusión óptica o una perspectiva de un poco más de profundidad. Pero se debe a los arcos. Esa es exactamente la diferencia que hay en esa esquina. Son los dos únicos corredores con los que cuenta el Panteón de Belén, y tanto en las gavetas como en el patio fueron sepultados también personajes muy famosos para la historia de Jalisco. Un ejemplo de ellos lo tenemos en este corredor. Tenemos sepultado al licenciado Joaquín Angulo, al doctor Ignacio Herrera Cairo, al señor Dionisio Rodríguez, y un poco más adelante, una calle muy conocida aquí en Guadalajara, del nombre Esteban Alatorre, donde está sepultado aquí en el cementerio. Todo el panteón, como comentábamos hace un rato, fue de personas de dinero, fue de personas ricas. ¿Se acuerdan que los pobres que estaban allá, aparte de otra zona que ya no existe? Y otra de las historias o de las leyendas que normalmente contamos en la noche tiene que ver con una gaveta que está muy cercana a nosotros. Aquí está la gaveta que les comentaba, del licenciado Esteban Alatorre. Y a un lado de él se encuentra lo que para nosotros al menos se considera como la gaveta más hermosa que existe en el Panteón de Belén. Es la tumba de un doctor de nombre José Castro, que él muere a la temprana edad de 29 años, que se cuenta era muy caritativo, ya que el hombre no cobraba consulta, ayudaba lo que más podía a los enfermos. Su familia tenía pues mucho poder adquisitivo, se nota en la tumba, es muy bonita, la cual está copiada de otra tumba que se encuentra en Grecia, en Atenas. Si nosotros observamos, la tumba claramente nos refleja que hay personas que vienen a solicitarle ayuda a un doctor. En este caso, lo más lógico sería pensar en salud. Pero lo interesante de esta gaveta en particular, que ya en la noche cuando vengan, escucharán y sabrán lo que significa cada elemento, radica en quién la hizo. Aquí está la firma del escultor. M. Islas, Manuel Islas. Este caballero es el mismo escultor que hizo la tumba del presidente Benito Juárez, que se encuentra en la Ciudad de México, en el Panteón de San Fernando. Él la hizo y pues eso le da un plus a esta tumba y entendemos perfectamente el porqué de su belleza estética. Hay otras tumbas muy interesantes que nos presentan algo que a veces no es muy común encontrar en un cementerio, o no es tan recurrente. Me refiero a los sonetos. Los sonetos son esto que parecen poesías o son poesías funerarias, pero aquí tenemos una que al menos para su servidor, para mí es la más bonita del cementerio, y es esta que se escribe de una niña que el líder llevó el nombre de Ramona Arias. Cuando muere,
Su familia le coloca un soneto que dice: era preciso que la dura parca tu preciosa existencia destrozara. Era preciso que de virtud rara fuiste modelo y no debía durar. Y puesto que Dios en sus arcanos ha dispuesto a quitar nuestro consuelo, vive dichoso y feliz en el cielo, que a nosotros nos toca llorar. Y como este hay varios, hay muchos sonetos en el Panteón de Belén de personas que expresaban de esta manera su sentir por la muerte de un ser querido. Si avanzamos un poquito de este lado, vamos a llegar a una parte también hasta cierto punto lógica, muchachos. ¿Por qué lógica? Porque si al principio hablamos que la Iglesia Católica mandó construir el Panteón de Belén y lo señalizábamos con el hecho de que no permitían cremar, estarán de acuerdo que hasta el día de hoy en la Iglesia Católica, cuando muere una persona, pues le hacen una misa de cuerpo presente, ¿verdad? Esta fue la capilla de velación. Esta lugar que tenemos aquí, adelante de los ojos. Ingresaba el cuerpo, o los cuerpos, si eran varios, finalizaba la ceremonia religiosa, sacaban los restos y estos eran sepultados ya sea en una gaveta o ya sea en el patio, donde ellos hubieran adquirido su lugar. El lugar se abre solamente cuando hay alguna exposición. Actualmente funciona como museo de sitio. En este momento está vacío, por eso que se escucha algo de eco. Pero cuando tenía función, eso es lo que hacía. Aquí se oficiaba esa última misa de cuerpo presente. Desde aquí, donde estamos, tenemos una vista súper interesante hacia lo que es el mausoleo central. Ese mausoleo central se alcanza a ver parcialmente desde la calle, ¿verdad? Cuando uno se asoma. Y siempre queda la duda, oye, ¿qué será ese mausoleo? ¿Será una tumba? ¿De quién será? ¿A qué familia le pertenece? En realidad funcionó en su momento como la primera rotonda de los jaliscienses ilustres. La rotonda de jaliscienses ilustres actual se encuentra ubicada en la zona centro de Guadalajara, exactamente viendo de frente catedral al lado izquierdo. Esa rotonda del centro fue inaugurada a la mitad del siglo XX, pero este mausoleo que tenemos aquí al frente cuenta con una capilla subterránea que mide 4 metros de profundidad, que tiene 64 catacumbas, y en cuyas catacumbas estuvieron sepultados en su momento personajes como Enrique Díaz de León, Ramón Corona, Manuel López Cotillo, Manuel M. Diegues. De aquí se pueden apreciar 2 estatuas que están en la parte de arriba de la rotonda. Esas 2 estatuas, si las apreciamos con claridad, parecen observar hacia cada punto cardinal. Sin embargo, la lógica nos dice que únicamente estamos observando el frente y no la parte trasera. La parte trasera, por lógica, sería igual, ¿verdad, muchachos? Y tendríamos un total de 4 estatuas, ya con las otras. Curiosamente, si ustedes se imaginan a las 4 estatuas volteando cada una hacia su punto cardinal, pues parecería que están como vigilando todo lo que hay hacia los 4 puntos cardinales. Lo que representa es que el ser humano no puede escapar absolutamente de la muerte, no importa dónde nos escondamos. Y esas mujeres son las famosas plañideras, las mujeres que contrataban en los velorios a cambio de dinero. Los ricos no lloraban en ese tiempo, ya que creían que al hacerlo le estaban demostrando una debilidad ante los pobres, y no era bien visto para ellos. Vamos a avanzar un poquito hacia allá, para que puedan conocerlo un poquito más de frente. Al ingresar al patio, pues ya se pueden apreciar también los diversos estilos arquitectónicos, tumbas más pequeñas, tumbas más grandes, mausoleos de mediano a gran tamaño. Se puede apreciar desde el interior, lo que viene siendo la parte externa de los corredores con sus capiteles, las columnas de estilo jónico, que es lo que básicamente le da una gran belleza, y aquí de frente también se aprecia lo que es la parte superior de la capilla. En la parte superior vemos algo que muchas personas siempre creen que son cuernos, eso que hasta ahí son medias lunas, en la punta hay una flama, por lo tanto representaría estrictamente pegándonos a eso al día y la noche, o la luna y el sol. Pero en un cementerio tendría una visión un poquito más enfocada hacia la vida y la muerte. Eso es lo que representaría. Otro dato que muy seguido pasa desapercibido para la gente son los árboles. Muchos de los árboles que hay aquí son frutales.
Allá al fondo, por ejemplo, no sé si notan que ya tenemos mango, acá hay guayabo, acá hay guamúchiles, hay otros cítricos. Esto se debe a que hace mucho tiempo, cuando existía el patio de los pobres y el terreno donde estamos no era cementerio, fue utilizado como la huerta del hospital. Aquí se obtenía toda la alimentación para los pacientes y los médicos. Y ¿se acuerdan cuando llegamos allá a la esquina? Como parándonos en la esquina había como un engaño ahí un poquito al observar los dos corredores. Aquí sucede algo parecido, miren. Si nosotros paramos aquí y observamos el mausoleo completo desde la punta hasta el inicio de la escalera, parecería más o menos que lo que es de cantera y lo que es de azulejo, más o menos parece muy parejo, ¿no? Casi como mitad y mitad. Pero si nosotros hacemos un ejercicio, aprovechando que está planito y que aquí no hay mucho riesgo de tropezarlo, nosotros comenzamos a avanzar hacia el mausoleo sin dejar de ver el pico. Te vas a dar cuenta que cada vez que caminas parece que va encogiendo un poco. Y al llegar a la escalera nos daremos cuenta de que ahí aparentemente ya cambió de tamaño. El pico se ve mucho más pequeño que la cantera. Si avanzamos, vamos a dejar de ver el pico. A cada paso que damos parece que el pico va encogiendo lentamente. Un poco más, un poco más, un poco más. Y al llegar a pie de la escalera, aquí sí nos da la sensación de que el pico es más pequeño que la cantera. Sin embargo, pues esto es una ilusión óptica, porque si nosotros ingresamos, nos vamos a dar cuenta del tamaño real. ¿Se acuerdan, muchachos, que hablamos del patio de pobres allá hacia la izquierda? Abajo de esa torre, aquí se alcanza a apreciar el camino que llevaba y al fondo la puerta que conectaba a ese patio. Ahora sí, vamos a notar el tamaño exacto que tiene el interior. Este es el tamaño real. Ay, sí, realmente es un interior grande. Y esto, pues a diferencia del cuadro que ya lo provocaban los arcos, aquí lo provocan los azulejos. Cuando nosotros observamos fijamente los azulejos, nos crea una ilusión que nos hace pensar que es corto, pero realmente es enorme. Cada cuadrito que estamos viendo arriba está pintado a mano uno por uno, se llaman casetones. Esto fue la capilla de veneración de los personajes ilustres. Si nosotros nos damos cuenta en este altar, tiene una particularidad comparado con los altares actuales de una iglesia católica. Este se encuentra pegado a la pared. Recuerden que en ese tiempo la iglesia católica era al revés. El sacerdote le ponía el altar, espaldas a los feligreses, la misa no se oficiaba en español, se oficiaba en latín, una de las lenguas más antiguas del planeta, y si observamos con atención, hay tres ingresos que representan a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. ¿Por qué Dios Hijo acá? Tentativamente podría parecer una equivocación porque señala a la izquierda, pero hay que recordar que la misa al revés, está realmente a la derecha. Dios Hijo, Dios Padre que es la capota hacia la puerta principal, y Dios Espíritu Santo. Terminaba la misa de un personaje ilustre y bajaban por esa escalera. Le daban vuelta a la parte posterior, atrás no hay escalera, sino que hay una puerta que conduce a las catacumbas. Y así finalizaba el sepelio de una persona rica en este lugar. De que subimos aquí, pues también hay una visión o hay una óptica distinta. A veces estamos con un balcón. Si nosotros nos asomamos, vamos a ver el panteón con una óptica un poquito distinta o un ángulo diferente que nos permite apreciar, al menos en esta zona, que hay muy pocos mausoleos grandes. Aquí hay 2, 3 de buen tamaño. Aquí casi nomás hay unos 2, la mayoría son tumbas chicas a medianas, y eso nos permite apreciarlas con más claridad todavía. No sé si también notaron algo interesante o algo curioso. La escalera o el escalón es corto, no tiene un gran tamaño. Esto nos obliga a ir viendo dónde vamos pisando, pero al mismo tiempo, si tú te lo imaginas, también obligaba a quien subía o entraba ahí a bajar la cabeza en señal de veneración o de alguna manera de respeto hacia esta capilla. Aquí se alcanza a apreciar que uno le da la puerta al fondo, les compartía que conectaba al patio de la gente pobre. Tenemos aquí
4 tumbas que yo considero que son muy interesantes, todas a la vista. Una, la del mausoleo de la familia Remus, que obviamente pertenece a la familia del ingeniero Jorge Matute Remus, el hombre que movió en Guadalajara el edificio de Teléfonos de México con todo el personal trabajando adentro, y en cuyo honor un puente atirantado ya de construcción más moderna, pues lleva su nombre, ahí por la avenida Lázaro Cárdenas. En el sentido de las manecillas de alrededor, luego vemos acá un mausoleo de estilo neogótico, muy interesante, bastante impactante, perteneciente a la familia Luna y Corcuera. Un poco más a la derecha hay otro mausoleo de estilo neoclásico, también aquí derecho a mí, que pertenece a la familia Cuervo, a la familia El Tequila. Y por último tenemos este otro mausoleo que está aquí junto al mango, está aquí. Yo siempre les comento a los visitantes que tiene un significado muy especial para los católicos. ¿Por qué? Porque es el mausoleo de la familia del primer cardenal que tuvo México y Latinoamérica, la familia del señor José Garillo Rivera. Un mausoleo muy interesante. Pero si algo tiene el panteón, es que tiene muchas leyendas. Una de las personas que iban en el recorrido también con nosotros le preguntó algo muy interesante al guía, que es sobre la historia del monje del Panteón de Belén. Y esta fue la respuesta del guía. El fraile, o el monje como muchos le llaman, es un video que se encuentra inclusive en las redes sociales, pero no es ninguna leyenda. En ese panteón vienen novios y quinceañeras a tomarse sus fotografías. Hay un video de una pareja que estaba realizando su grabación cuando un monje aparece con ellos. Ese video, como le repito, se puede observar. ¿Al otro lado? Fue en la escalera que subimos, del lado contrario, sí es. Pero como tal no tiene ninguna leyenda. Sin embargo, sí hay algo muy interesante. No sé si se dieron cuenta que del lado izquierdo de la puerta hay una placa de cantera donde dice el nombre del Panteón de Belén. Sí, se le quedó por la calle, ¿no? Para identificarlo. Para allá iba, fíjate. Lo curioso es que la gente cuando observa la placa que está al lado izquierdo que dice Panteón de Santa Paula, muchos dicen, a ver, espérame, ¿se llama Santa Paula o se llama Belén? El panteón se llama Santa Paula, ese es su nombre oficial. Muchas personas creen que le dicen Belén por la calle, y la mayoría cree eso, dice, pues que como está en la calle Belén, por eso le dicen Belén. No es así. La calle en realidad se llama Belén por el hospital que está al fondo, el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, que es lo que se alcanza a apreciar desde aquí. El hospital, el primer nombre que tuvo, que ahora se llama Fray Antonio Alcalde, fue Real Hospital de San Miguel de Belén. De viene el nombre de la calle. Cuando la gente escucha eso dice, a ver, ya me quedó claro, pero entonces ¿por qué le dicen Belén a este panteón? Lo que sucede es que antes de ser cementerio, se dice que fue habitado porque aquí había un convento por monjes betlemitas. La palabra betlemita proviene del vocablo Belén. En honor a esos monjes, podríamos decir que de cariño le dicen Belén, pero su nombre oficial es Santa Paula. Sin embargo, en Guadalajara, pues el 95% se lo va a ubicar como Panteón de Belén. Esa es la diferencia del nombre oficial. Esperamos que te haya gustado esta primera parte del recorrido. En unos días estaremos subiendo la segunda parte. Recuerda suscribirte, darle like al video, activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos un nuevo video. Desde Casillero Paranormal, te deseamos un buen día y hasta el próximo video.